Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. La mejor forma de concluir una semana, arrancar la nueva, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Es bueno expresar nuestro regocijo porque tenemos otro dominicano que ha ganado un sayón. Ese dominicano es Sandy Alcántara. Sandy Alcántara es oriundo de Asua y entonces él juega con los Marlins de la Florida y ha ganado el Cy Young en la Liga Nacional del año 2022. Entonces tiene este mérito ahora junto con otros dos dominicanos para ser tres, Pedro Martínez, Bartolo Colón y Sandy Alcántara. Así es que nuestras congratulaciones. Por otra parte, tristeza porque toda la fanaticada de la lucha libre internacional del campeón de la bolita del mundo, Jack Veneno, conoció y admiró mucho al Bronco y a los Broncos, los hermanos Bronco. Entonces, esta semana, el Bronco mayor, el primero de los Broncos, pues resultó muerto en un aparente acto de sicariato, porque él operaba un gimnasio en San Francisco de Macorís y ahí fueron unos individuos y le dieron 5 disparos y no hay constancia de que fueran asaltantes, sino parece que fue gente que fue justamente a ejecutar al Bronco del Cibao. Ojalá que las autoridades puedan pronto establecer cuál fue el móvil de este crimen y se puedan someter los responsables a la acción de la justicia. Por otra parte, se definieron un poco más los resultados de las elecciones de medio término en los Estados Unidos. No se produjo la ola roja, pero tampoco los republicanos dejaron de avanzar. Avanzaron, no como lo esperaban, pero avanzaron. Incluso en estados como el de Nueva York, cuya mayoría de ciudades son demócratas, ganó el Partido Republicano una parte y los demócratas en la mayoría de los casos, pero donde quiera que ganaron los demócratas, su nivel de votación se acortó en relación a procesos anteriores. Entonces, los republicanos, de acuerdo a lo que se proyectaba en la ola roja, debieron controlar el Senado y la Cámara de Diputados. No van a controlar el Senado, que quedó prácticamente partido por la mitad, pero con la precaria mayoría que necesitan los demócratas para mantener el control del Senado. En la Cámara de Representantes ocurrió lo contrario. Fueron desplazados los demócratas, aunque no por amplio margen. Ya los republicanos tienen los 218 votos que se necesitan para asegurar la mayoría en la Cámara de Representantes. Todavía hay escaños que están por definirse, pero ya ellos tienen los 218 votos, es decir, que lo que pueden es aumentar ligeramente esa ventaja. Ese hecho tiene implicaciones porque hay programas
del presidente Biden que pudieran afectarse. Hay preguntas sobre si un Estados Unidos ahora con los republicanos controlando una de las cámaras, pues va a mantener el apoyo que ha mantenido hasta ahora a Ucrania, que ha sido fundamental para que Ucrania pues haya resistido la invasión rusa. Y posteriormente, como ocurre desde agosto para acá, pues esté dando batallas victoriosas contra los rusos. Entre otros temas que pudieran variar, si no será Donald Trump procesado a la justicia, porque ahora con los republicanos dominando una de las cámaras puedan impedirlo, entre otras cosas. Entonces, además de que se definieron los resultados de las elecciones en las que el Partido Demócrata se quedó en control del Senado y el Partido Republicano en control de la Cámara de Representantes, también se produjo el anuncio de Donald Trump de que va a correr por la candidatura presidencial de los republicanos. Esto estaba en cierto veremos porque se creía que Trump se iba a desanimar con los resultados de las elecciones de medio término, porque muchos de los aspirantes, de las personas que él apoyó, que él endosó directamente, perdieron. Los republicanos ganaron, pero el ganador no pareció ser Trump. En este sentido, pues el gobernador de la Florida, el gobernador DeSantis, se ve con cierta ventaja y una ventaja que es mayor porque él realmente pues ganó ampliamente su reelección para gobernador del estado de la Florida, y tal vez eso tenga una lectura nacional que lo empuje con más fuerza en el tema este de la candidatura presidencial. Es una mala noticia Trump en la confrontación por ver pues a la presidencia de los Estados Unidos. Es un hombre que polariza el debate, lo lleva a niveles extremos el debate, y no es una candidatura que genere esperanzas, no genera esperanzas, de manera que ojalá que los republicanos pues encuentren una mejor opción que el presidente Donald Trump, y que lo propio ocurra con los demócratas, que puede animarle un poco la presencia de Trump, porque la presencia de Trump anima la presencia de Biden, pero ojalá que la principal potencia del mundo pueda dar mensajes más energizados, más optimistas en esta coyuntura que vive un mundo que ya cuenta los 8.000 millones de personas, y justamente con el nacimiento de un niño dominicano. Vamos pues a una pausa, retornamos en breve, estaremos presentando cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Bueno, señores, yo creo que lo ha hecho muy bien el juez Juan Francisco
Rodríguez Consoró, al no dar la callada por aquiescencia. ¿Por qué? Porque él es objeto de una campaña de descrédito, de una vulneración de su honor, del derecho a preservar un buen nombre, porque la Suprema Corte de Justicia, con esa irresponsabilidad con la que se ha estado manejando frente a esta campaña de descrédito que se emprende contra la justicia, pues envía al juez Consoró a las patas de los caballos. Él ha manejado cosas en las que ha tenido actuaciones contrarias al criterio del Ministerio Público, y entonces el Ministerio Público lo ponen a que le haga una investigación a él. Y iba a ocurrir lo que ocurrió. Inmediatamente Camacho aprovecha tener cámaras encima para decir que se está investigando a Consoró y que hay indicios de que él ha tenido inconductas, de que él ha tenido un comportamiento que viola las normas, sugiriendo cuestiones antiéticas y una serie de cosas. Pero Camacho no tiene derecho a eso. Eso es un abuso, porque se supone que lo que tú estás haciendo es una investigación, y ya cuando tú haces una afirmación como esa, lo que tú estás haciendo es una acusación pública que después es muy difícil de recoger. Entonces, Rodríguez Consoró escribió una carta y la publicó, donde dice cosas que yo creo que hay que prestarle atención. Ante la avasallante persecución e innumerables injurias y calumnias del Ministerio Público y personas con oscuros propósitos, he decidido no guardar silencio y salir a defender mi honor y la libertad decisional e independencia de los jueces dominicanos, porque el honor es patrimonio del alma y el alma solo pertenece a Dios. No me opongo a ser investigado, inclusive cuestionado, pues soy un servidor judicial y los jueces recibimos nuestro salario de los impuestos del pueblo. Y este solo hecho da el derecho a la sociedad a saber quién administra justicia y si ese servidor es digno de tal función. Sin embargo, estoy siendo vil e injustamente atacado por el Ministerio Público, el cual es una parte interesada en el proceso penal, y los jueces, que somos terceros imparciales, estamos en la obligación legal y constitucional de refrenar sus actuaciones arbitrarias, abusivas y atropellantes en contra de todo ciudadano. Un Ministerio Público que, ante su ya conocida ineficiencia e inoperancia investigativa, persigue y desea, bajo intimidación y denostamiento moral en los medios de comunicación, secuestrar el poder decisional e independencia de los jueces. No veo este ataque como algo perjudicial únicamente a mi persona, sino como un ataque feroz a nuestra Constitución y a los cimientos de nuestra Carta Magna, ya que es el propio sistema democrático de la nación quien está siendo gravemente golpeado. Es la estabilidad democrática y es la seguridad jurídica del país quienes en este momento están siendo lesionados a muerte.
totalmente de acuerdo con todas estas cosas que plantea este juez, a quien se le quiere enlodar en una cuestión temeraria, porque al hacerle esto a él, lo que quiere decir el Ministerio Público es que el que no actúe como un sello gomígrafo del Ministerio Público se expone entonces a esta suerte de desconsideración, y eso no debe ocurrir en un Estado de derecho. Señores, además de este tema, ¿cuáles fueron los temas más importantes de esta semana? Vamos a verlo de inmediato. Después de 22 años de carrera criminal y casi 3 años tras las rejas, el narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, alias El Abusador, ha llegado a un destino final que podría acarrearle una condena máxima de 25 años de prisión. El pasado lunes se hizo público un acuerdo de declaración de culpabilidad entre Peralta y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en el que el abusador se declara responsable del segundo cargo de 3 radicados en su contra, el tráfico a los Estados Unidos de 450 kilogramos de cocaína. El delito, indica el documento, se produjo desde o alrededor de y entre 2007 hasta junio de 2017, usando de base a los países de República Dominicana, Venezuela, Colombia y las Antillas Neerlandesas. El 28 de noviembre de 2018, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico acusó a Peralta de conspiración para importar heroína y cocaína al territorio aduanero de los Estados Unidos y de distribuir 5 kilogramos o más de cocaína para fines de importación ilegal a los Estados Unidos. El acuerdo de culpabilidad establecido el pasado 4 de noviembre de este año estipula por el cargo de tráfico de 450 kilogramos de cocaína una condena de entre 235 meses, 20 años, y 293 meses, 25 años. Esto bajo los criterios de las directrices federales de sentencia que se establecen a partir de la gravedad del delito y los antecedentes penales. En momentos en que las autoridades insisten que se ha disminuido la violencia armada y el crimen, 2 tiroteos masivos y una mala actuación policial han dejado al menos 9 personas muertas y varias heridas el pasado fin de semana en el municipio Santiago de los Caballeros, en una fiesta callejera realizada a escasos metros del destacamento de la Policía Nacional en el ensanche Hermanas Mirabal de la ciudad. Pistoleros a bordo de varias motocicletas la emprendieron a tiros contra la multitud, matando a 4 jóvenes e hiriendo a varios. Las víctimas fueron identificadas como Lisbeth Ramírez, de 22 años de edad, Andy Junior Hermosén, de 23, Joan Díaz, de 19, Luis Rodríguez, de 24, y Aina Tejada, de 33 años. Esta última murió tras ser sometida a un proceso quirúrgico en el que le extrajeron una bala. Entre los heridos figura una menor de 14 años, cuyo nombre se omite por razones legales. El capitán Hernando Pérez Valerio, vocero de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, informó que las investigaciones preliminares del caso apuntan a que el origen del tiroteo fue una riña por asuntos personales entre 2, a quienes solo identifica como Juan Bo y El Gabao. El pasado martes, el nacimiento de Damián lo convirtió en el bebé que simbólicamente nace en República Dominicana como aporte al conteo mundial de 8.000 millones de personas. El infante nació en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Santo Domingo, con 2.77 kilos y 52 centímetros. Naciones Unidas celebró el 15 de noviembre de este año de forma simbólica que la humanidad ha alcanzado ya los 8.000 millones de habitantes, explicando que en tan solo 12 años la población mundial ha pasado de 7.000 a 8.000 millones de habitantes. Este crecimiento sin precedentes se debe al incremento de la esperanza de vida gracias a los avances en la salud pública, la nutrición, la higiene personal y la medicina. También es consecuencia de los niveles altos y sostenidos de fertilidad en algunos países, indica la ONU. La población mundial alcanzó los 7.000 millones en 2011 y se estima que llegará a un máximo de 10.400 millones hasta 2100, teniendo en cuenta que el ritmo de crecimiento demográfico mundial está disminuyendo desde la década de 1970 y que cayó por debajo del 1% por primera vez en 2020, según datos aportados por el UNPA.
El Colegio Médico Dominicano y sus 56 sociedades médicas especializadas anunciaron un llamado a paro para todas las administradoras de riesgos de salud ARS del país durante los días jueves 17 y viernes 18 de noviembre de este año en la zona este y el Gran Santo Domingo. Este paro durante 2 días también incluye a pacientes afiliados al Seguro Nacional de Salud, SENASA. Las emergencias y los pacientes de cuidados críticos sí serán atendidos. El presidente de la entidad, Senencaba, explicó que este paro regional obedece a que hasta el momento no ha recibido una respuesta y mucho menos una propuesta de parte de las ARS a su plan de lucha, que no sea una labor de zapa, de socavar la integridad de ese gremio centenario, cosa que no van a lograr. Caba precisó que el Colegio Médico Dominicano sigue firme y continuará escalando el nivel de la lucha hasta ver sus demandas cristalizadas. Senen reiteró los puntos básicos que circunscriben la lucha del CMD en contra de las ARS, un plan básico basado en todas las necesidades de salud de la gente, preservar el modelo que no sea sobre la base de los bolsillos del pueblo, tarifas unificadas e indexadas y exigencia del pago de consultas ambulatorias. Gran polémica causó la decisión del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnologías, CONECYS, que aprobó crear una nueva comisión para continuar las discusiones tendentes a modificar la normativa 09-15 que sustenta el programa Docentes de Excelencia, y de 19 miembros que tenía el grupo originalmente conformado, ahora solo tendrá 7, dejando fuera todo el que tenía una posición contraria a los cambios que pretenden bajar los estándares para el ingreso a la carrera. Los nuevos miembros forman parte del gabinete educativo que se reunió con el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña en el Palacio Nacional, donde presentaron un informe sobre la normativa 09-15 que estaría orientado en la dirección de que ésta sea cambiada, a pesar del rechazo que ha provocado esta intención. La exministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo, reiteró que las pretensiones de las autoridades del área de educación superior de cambiar la normativa 09-15 tiene el propósito de reducir los requisitos de ingreso establecidos en las escuelas de pedagogía de las diversas universidades existentes en el país para promover más egresados, pero con menor calidad. La normativa 09-15, que sustenta el programa Docentes de Excelencia, será modificada para sustituir la prueba de aptitud académica PA, que es un requisito para estudiar bajo este esquema, por una prueba ajustada al contexto dominicano que diseñará el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. La normativa, que fue aprobada y publicada en diciembre de 2015, obliga a las instituciones de educación superior a garantizar las competencias a los futuros docentes en las áreas pedagógicas, curriculares y en gestión escolar. Bajo este esquema, se forman los docentes de excelencia, cuyas carreras financia el Estado a través del Ministerio de Educación. El empresario y exministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, ha provocado revuelo y una lluvia de opiniones con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. El hilo de tweets ha causado que su nombre fuera tendencia en la red social debido a que los usuarios relacionan el escrito como una indirecta para el gobierno. El mensaje es el siguiente: mi experiencia de 50 años como gestor me indica que cuando una organización es infuncional por estar mal estructurada, requiere un liderazgo sólido, confiable y competente. De lo contrario, no habrá resultados satisfactorios. A esto le agregó que ese liderazgo sólido, competente y confiable debe orientarse a los cambios estructurales de la organización para que no sea necesario otro Mesías en el futuro y que la organización funcione con sus organismos de gobierno eficientes, funcionales y comprometidos. Se recuerda que el 10 de agosto pasado, Macarrulla, quien estaba de licencia luego que uno de sus hijos fuera imputado en el caso de corrupción Operación Medusa, dio a conocer por la misma red social su renuncia al cargo que desempeñó desde el comienzo del gobierno. Su dimisión fue efectiva el día 16 de ese mismo mes. Falleció el pasado domingo a los 98 años de edad la líder antitrujillista Josefina Padilla, primera mujer en aspirar a la vicepresidencia del país por el Partido Revolucionario Social Cristiano. Josefina Padilla nació en Santiago de los Caballeros en 1924. Se casó con Rafael Augusto Sánchez, víctima de la dictadura y con quien procreó 8 hijos. Josefina fue docente, médico, política y la única mujer fundadora del movimiento político antitrujillista Juventud Democrática.
Además, participó en la Guerra de Abril de 1965, poniendo a disposición sus servicios médicos y fue miembro del Movimiento de Transformación Universitaria. En sus años como catedrática fue vicerrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Asimismo, falleció el pasado lunes el veterano periodista deportivo Roosevelt Komarasamy, luego de padecer de cáncer de próstata desde hace varios años. Komarasamy, uno de los periodistas más completos que en su historia haya tenido la crónica deportiva, contaba el momento de su deceso con 74 años. Por años, una de las voces que identificaba a los Tigres del Licey, Roosevelt fue un connotado comunicador, quien tuvo una extensa carrera como director de comunicaciones de la Norseca. Komarasamy fue escogido como miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en el 2019. Julio Fulcar, diputado y hermano del exministro de Educación Roberto Fulcar, informó que su pariente se encuentra en los Estados Unidos atendiendo algunas dolencias gastrointestinales que se le han presentado en los últimos meses. Hablando en nombre de la familia Fulcar Encarnación, el legislador dijo que su hermano viajó a territorio norteamericano hace alrededor de 12 días para someterse a un proceso de chequeos médicos, de consultas y evaluaciones a consecuencia de la situación. Fulcar indicó que esos problemas gastrointestinales están asociados a los procesos de estrés a los que están sometidos los políticos. El también vocero del PRM declaró que el equipo médico que atiende al funcionario en un hospital de los Estados Unidos le ha recomendado un proceso de descanso permanente y de tranquilidad para que pueda superar la situación. Además, le han recomendado permanecer en territorio norteamericano por espacio de 4 a 6 semanas. El diputado PRMista aclaró además que su hermano no tiene cáncer, como desde hace algunos días ha circulado en algunos medios digitales y las redes sociales. En todos los estudios que se le han hecho aquí en el país y ratificado por las evaluaciones que se han estado haciendo en los Estados Unidos, se ha descartado la posibilidad de un tumor cancerígeno, dijo en rueda de prensa. Ha sido sin duda un apretón de manos histórico, teniendo en cuenta sus protagonistas, el contexto político y la situación mundial actuales. Los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Joe Biden, se reunieron el pasado lunes en Bali, horas antes del inicio de la cumbre del G20, para tratar temas tan importantes y delicados como la actual guerra en Ucrania o la reciente crisis del estrecho de Taiwán. El encuentro, que ha durado 3 horas, es el primer cara a cara desde que Biden llegó a la Casa Blanca en enero del año pasado. Durante este tiempo, han hablado por teléfono hasta en 5 ocasiones, pero no se habían visto en persona debido a la pandemia del coronavirus. Biden ha expresado así su preocupación por las acciones agresivas de China a Taiwán, mientras el dirigente chino ha repetido que el estatus de la isla, que considera parte de su territorio, es una línea roja. El presidente estadounidense ha mostrado su disposición a que la competición entre ambos países no degenere en un conflicto abierto y a cooperar en temas de interés global como el cambio climático o la seguridad alimentaria. En ese mismo orden, en una época marcada por profundas divisiones geopolíticas, especialmente como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania, se realizó la cumbre del G20 en Bali, aumentando la presión sobre Rusia para que ponga fin a la guerra en Ucrania. Las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, intentan convencer al resto de los miembros del club para aislar diplomática y económicamente a Moscú. La cumbre de líderes del G20, que tuvo lugar el 15 y 16 de noviembre, se celebró en un contexto con reminiscencias de la Guerra Fría por las divisiones ante el conflicto ucraniano y el pulso de poder entre China y Estados Unidos. La reunión de los líderes del grupo, formado por Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea, sirve de guinda final de la presidencia anual de Indonesia en un año de desasosiego. Finalmente, el Partido Demócrata ganó el control del Senado de Estados Unidos con 50 escaños, con la victoria de la legisladora Catherine Cortez Masto en el estado de Nevada. El partido del presidente Joe Biden se haría así con la mayoría del Senado, frente a los 49 que han obtenido los republicanos en estas elecciones de medio término. Los demócratas han conseguido resistir a la ola republicana, pese a que las cámaras estadounidenses quedarán previsiblemente divididas, con una mayoría demócrata en el Senado y una republicana en la Cámara de Representantes. Aún así, el resultado de estos comicios debilita las aspiraciones de Donald Trump de repetir como candidato a la Casa Blanca en las presidenciales de 2024, una posibilidad que sugirió justo antes de estas elecciones. El control demócrata del Senado garantiza un proceso más fluido para los nombramientos del gabinete y las nominaciones judiciales de Biden, incluyendo las posibles vacantes en la Corte Suprema.
La contienda por el Senado había girado en torno a un puñado de escaños profundamente disputados. Ambos partidos gastaron decenas de millones de dólares en Pensilvania, Arizona, Nevada y Georgia. Los demócratas obtuvieron una importante victoria en Pensilvania, donde el vicegobernador John Fetterman derrotó al célebre cirujano cardíaco Mehmet Oz, quien contó con el respaldo de Trump para obtener un escaño que actualmente ocupa un republicano. En tanto, el senador de Arizona, Mark Kelly, ganó la reelección por alrededor de 5 puntos porcentuales. Bien, a una pausa, retornamos en breve. Bueno, como revelé esta semana, el Ministerio Público, su Procuraduría Anticorrupción, pues están en los trámites finales de un expediente al que van a bautizar con el nombre de Coyote. Este es el sonado caso del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que se le va a acusar, o por lo menos se ha anunciado desde hace tiempo que se le va a acusar por el pago de, dice el Ministerio Público que de 17,000 millones, esos pagos nos llegaron a esa cantidad correspondiente a decisiones judiciales que mandaban al Estado a pagar terrenos que habrían sido, que previamente fueron declarados de utilidad pública por el Estado y de utilidad pública hace muchos años. Entonces, bueno, el Ministerio Público, como eso se produjo en un tiempo relativamente corto y como esas pues declaratorias de utilidad, algunas datan de la era de Trujillo, otras de los tiempos de Balaguer, pues como eso no se había pagado tantos años, consideraron que era inapropiado pagarlo y que al pagarlo se cometió un acto de corrupción. Bueno, puede haber corrupción porque habrá que ver en cuáles de esos casos se pagó sin que existiera la declaratoria de utilidad pública. Se pagó sin que existiera la declaratoria de utilidad pública y los terrenos. Entonces, si se pagó unos terrenos que están en el mar, que no existen, eso es una estafa. Pero hay otras posibilidades de estafa. Los terrenos existen, los terrenos fueron declarados de utilidad pública, pero se pagaron a sobreprecio. Bueno, eso perjudica al Estado. Pero resulta que tampoco hay un tema de sobreprecio. Que por el contrario, todos los pagos se hicieron por debajo de el precio de mercado, agotando los procedimientos que el Estado tiene para eso. Entonces, en consecuencia, si el Estado pagó lo que la Constitución dice que hay que pagar, ese solo hecho no representa ningún crimen. Aunque sea deuda que otros gobiernos no la cumplieron, o miraron para otro lado o miraron para otras prioridades. Pero eso de por sí no representa ninguna estafa para el Estado, porque el Estado tiene que pagar, tiene esa deuda. Y quien no debe ser
digamos, fraudulento es el Estado. Y si la Constitución le ordena al Estado que cada vez que declara un terreno de utilidad pública debe pagarlo, pues no debe perseguirse por cumplir lo que establece la Constitución y nuestras leyes. Entonces, otro inconveniente, porque todos los contratos que se suscribieron para pagar esos terrenos, pues a sus antiguos propietarios, a los que el Estado les expropió esos terrenos, quien suscribe los contratos para esos pagos es Bienes Nacionales. Resulta que el director de Bienes Nacionales que suscribió esos contratos falleció. Es inimputable. Es inimputable. Y ningún otro de los funcionarios que puede aparecer en ese expediente o que aparece en ese expediente firmó contrato. El único que firmó contrato fue el director de Bienes Nacionales, que no quiere decir que cometiera ninguna irregularidad. Entonces, se prestan estas cosas siempre para escándalo, porque cuando a la gente se le dice, mira, en poco tiempo se pagó una cantidad inmensa, todo el mundo piensa en que se trató de un robo. No. Si yo pago por este iPad y tengo mi iPad, salgo de la tienda con mi iPad y lo pagué al precio de venta del iPad, ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Entonces, sí puede haber escándalo, porque bueno, vamos a pensar que los funcionarios hicieron esos pagos para buscar algún beneficio. También que hubo manejo político, que hubo una serie de cosas, pero nada de eso traduce realmente tipos penales, más allá de ver si la persona que se beneficia al comprar el derecho a unos adquirientes o a unos herederos de esos terrenos que tal vez no iban a agotar la posibilidad de incluso tener que ir a tribunales, buscar sentencia en 3 instancias. Si esas personas, pues que hicieron eso, alcanzaron altos beneficios por hacer eso, hay que ver si pagaron los impuestos al Estado de los altos beneficios que recibieron, y eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Y ver si, como son tantos casos, o son varios casos, si en alguno de esos casos hubo realmente irregularidad. Que ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa, pero el interés de mantener viva esta supuesta lucha contra la corrupción, el interés también de afectar políticamente al Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo a la figura de Danilo Medina, que está expresado de manera alevosa en este caso, donde se incluye la mención del presidente Medina en este expediente, por lo menos en el borrador del que tengo conocimiento, 48 veces. Entonces, todo esto carece de sentido y pudiera tener unos efectos políticos que no creo que resulten positivos para el presidente Abinader. Vamos a una pausa, entonces cuando retornemos vamos a presentar las tres preguntas. Y las 3 preguntas de esta semana, nuestro equipo se las formuló a Pedro Ovalles Ulloa, un distinguido especialista de la gastroenterología, a propósito de que el exministro de Educación, por una gastritis, se fue a tratar a Boston, el Hospital General de Boston.
Entonces, parece ser que la medicina aquí no puede atender una cosa como una gastritis. Vamos a una pausa, retornamos en breve. El doctor Pedro Ovalles Abreu es el presidente de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Qué bueno porque nos da una panorámica del ejercicio de esa especialidad en la República Dominicana a propósito de determinar si hay necesidad de que una persona que tenga una gastritis pues tenga que coger un vuelo e irse a Boston a tratársela. Adelante. ¿Qué es la gastritis y cuál es su nivel de incidencia en la República Dominicana? La gastritis es predominantemente un proceso inflamatorio que afecta la mucosa del estómago. Inicialmente, este es un diagnóstico que se hace por biopsia a través de una endoscopía, pero hoy en día hacemos el diagnóstico solamente con la endoscopía también, es decir, podemos ver la mucosa, podemos determinar por el color y la característica endoscópica que tiene si está o no inflamada. Pero el diagnóstico de gastritis debe ser siempre realizado por una endoscopía más toma de biopsia para la confirmación. En cuanto a la incidencia de la gastritis en República Dominicana, lamentablemente nosotros no contamos con data ni estudios recientes, pero no podemos ir a las dos causas más frecuentes de gastritis, que es el Helicobacter pylori y la gastritis química, que es cuando el paciente toma alcohol o utiliza algún medicamento o tiene reflujo biliar. Si nos vamos a esos dos factores, la última data que tenemos de infección por Helicobacter pylori fue la del 2009 y esa arrojó que el 63% de la población dominicana estaba afectada por el Helicobacter pylori. Entonces entendemos que la gastritis está por encima del 63% y la gastritis química hablamos con medicamentos que son analgésicos y sabemos también que tenemos un alto porcentaje de pacientes envejecientes que toman estos medicamentos. Por tanto, si sumamos, la incidencia está por encima del 63% a nivel de República Dominicana. ¿Se trata de una enfermedad curable o controlable? ¿Cuáles son los síntomas más comunes y cómo se trata? Mira, es una enfermedad en su gran porcentaje curable, porque como acabo de decir, los factores o las causas desencadenantes son una infección del Helicobacter pylori, que también tiene tratamiento con antibióticos y es curable perfectamente en un 100% aproximadamente. También tenemos que la gran mayoría de los procesos inflamatorios se pueden controlar con aquellos medicamentos que son omeprazol, que son los inhibidores de la bomba de protones, con omeprazol, lansoprazol y con otros medicamentos que lo que hacen es que regulan el ácido gástrico y por tanto mejoran el proceso inflamatorio. Ya en aquellos casos donde la gastritis es tratable pero no curable, son en los casos menores y ya son por procesos ya más o menos frecuentes, gracias a Dios, procesos inmunológicos o procesos ya en pacientes en condiciones de su sistema inmunológico comprometido. Los síntomas más frecuentes que presenta la gastritis, estamos hablando de epigastralgia, que es el dolor en la boca del estómago, náuseas, vómitos, acidez, sensación de plenitud cuando el paciente come pocas cantidades o la misma sensación durante mucho tiempo después de la ingesta de comida. Puede ser también inapetencia y hasta pérdida de peso. Por eso es importante que cuando un paciente presenta anemia, en un resultado del laboratorio,
aunque no tenga síntomas gástricos, sea evaluado por un gastroenterólogo. ¿Qué nivel tiene el ejercicio de la gastroenterología en nuestro país? ¿Cree necesario que un paciente sin otras complicaciones salga a procurar tratamiento en el extranjero? No es necesario, esa es la realidad. La especialidad de la gastroenterología es una de las especialidades privilegiadas aquí en República Dominicana por dos factores importantes. El primer factor, hay muchos médicos jóvenes que han llegado del extranjero con un buen nivel académico. Y segundo, tenemos equipos comparables con Estados Unidos y con cualquier potencia, como es ya muchos de nosotros estamos trabajando con inteligencia artificial, que es un software que tiene el equipo de endoscopía, que nos permite no solamente encontrar más pólipos, sino también saber qué tipo de pólipo, si es un pólipo benigno o es un pólipo maligno. Al igual que tenemos equipos de endoscopía que pueden magnificar y nosotros poder determinar con luz blanca, con luz roja, con luz verde, es decir, hacer cambios en la tonalidad de la luz para identificar más patología. Es decir, que la especialidad de la gastroenterología es privilegiada tanto por los equipos que contamos en República Dominicana como el personal médico que se ha formado en otra parte del mundo. Bien, vamos a una pausa y retornamos con la parte final. Adelante. Bueno, esta semana en la reunión del G20, previo a la reunión del G20 en Bali, una isla de Indonesia, pues se produce una reunión entre los presidentes de las dos principales potencias del mundo, el presidente de Estados Unidos de América, Joe Biden, y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Y en el escenario, Biden plantea que el mundo no debe volver a un nuevo esquema de Guerra Fría. Yo no veo posibilidades de una nueva Guerra Fría porque esa guerra se dio entre dos sistemas antagónicos y uno de esos sistemas aspiraba a sustituir al otro. Y entonces eso no se estaba dando con una confrontación militar directa entre estas dos potencias, sino que se daba en otro terreno. A ese otro terreno se le llamó Guerra Fría. Pero esa Guerra Fría siempre estuvo acompañada de guerras calientes, porque no fue que no hubo guerras en el mundo durante la etapa de la denominada Guerra Fría. El mundo se mantuvo en guerra. Lo que pasa es que esas guerras no afectaron directamente el territorio de los Estados Unidos ni el territorio ruso. Entonces ellos se mantenían en guerra en otros escenarios. Bueno, no hay posibilidad de eso porque hoy estos presidentes que se reunieron en Bali, de estas dos potencias, son dos caras del mismo capitalismo. Digamos que Biden es la cara del capitalismo democrático y Xi Jinping es la cara del capitalismo autocrático. Pero capitalismo los dos capitalismos. Entonces, siendo los dos capitalismos, no irán a un proceso de autodestrucción porque en el desarrollo del capitalismo ellos saben que cada quien tiene su rol en el mercado. Todo el desarrollo que ha experimentado China hasta
proyectarse como la economía más grande, la que tiene la posibilidad de ser la economía más grande del mundo, lo ha tenido de la mano de Estados Unidos, que es quien lo trajo a la Organización Mundial de Comercio, que es quien deslocalizó sus empleos y se quedó con la tecnología, se quedó con el diseño de las cosas, pero esas cosas que diseñaba, todas se fabricaban en Asia y sobre todo en China. Entonces, ahora desde luego que habrá cambios y China probablemente no tenga este rol que ha tenido en el mundo porque la pandemia llama al concepto de una nueva globalización. Pero bueno, el tiempo se nos terminó, señores. El tiempo se nos terminó. Este encuentro realmente fue un encuentro importante y qué bueno porque las diferencias no tienen mejor terreno que la de el diálogo y la discusión cara a cara entre los actores principales. Buenas noches a todos.